Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, pues estamos estudiando el libro de Efesios y estamos estudiando el capítulo 2 de, creo que estamos como el 17, 18, pero lo que quería decirles es sobre pues el propósito, ¿verdad?, de nuestra reunión. El propósito de reunirnos cada vez que podamos como iglesia, para que ustedes vean cómo nuestro Señor pues trajo buenas noticias al mundo. Y a través de esas buenas noticias, de esas riquezas, pues nosotros pudiéramos tener unión, como también entre nosotros. Porque la comunión, la más importante, es la de Dios. La comunión con Dios era necesaria, era ya a eso vino Cristo, pues a reconciliar al hombre con Dios, para que el hombre volviera a tener la comunión que había perdido desde el jardín del Edén. Y entonces Jesucristo en este libro nos está enseñando cómo Él, a través de ese sacrificio, nos trajo la buena noticia de que ahora podemos tener comunión con Dios si tenemos fe. ¿Y qué tan importante es la comunión con Dios? Es muy importante. La relación que tú tienes con Dios, si está bien, todas las demás relaciones están bien. Es muy importante que mi salud depende entre yo y Dios, mi relación, lo que yo haga todos los días. Como les dije ayer a mis hermanos, el creyente vive a base de decisiones diarias, decisiones que debe tomar día a día. ¿En qué vamos a caminar? ¿A quién vamos a servir? Todos los días, todos los días. Cristo dijo, de otras palabras, Cristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a él mismo, tome su cruz y cárgala, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos lo que Cristo dijo, si tú quieres tener comunión con Dios, si tú quieres estar en paz conmigo y con los demás, niégate a ti mismo. Porque la decisión más, ¿cómo le podemos decir? Taruga o inepta, insensata, es hacerle caso al cuerpo carnal o al mundo, en este caso al mundo, a la carne. Y cuando nosotros vivimos quedando bien con la carne, ya sea con mi cuerpo o con las personas o con el mundo, con Dios estamos muy mal. Y esas relaciones no son verdaderas, se los digo. No son verdaderas porque vemos una familia natural que aparentemente vive muy bien, que se quieren mucho como familia natural, pero no más de que se mueva la mamá y que deje la casa intestada. A ver cómo se ponen los hermanitos, a ver si esto que se llaman también los hermanitos, se andan matando por aquel pedazo de tierra. El hombre carnal vive por vista, nada más cuánto vales, cuánto tienes, qué tanto tienes si no tienes nada. En cambio nosotros ya no podemos vivir así. Nosotros tenemos que ir de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es que vamos a estudiar esto de Efesios. Creo que me quedé, déjenles digo, si alguien sabe me puede decir, no sé. Ya dije algunas cosas, pero vamos a leerlo otra vez. Efesios 7. Dice así. Ok. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estábamos lejos y a los que estaban cerca. Otra vez es más o menos lo que acabo de decir. Vino nuestro Señor y nos anunció estas buenas noticias de paz, de que Dios estaba dispuesto a hacer la paz con el hombre. Esa fue la promesa que el apóstol Pedro, aunque ellos habían crucificado a Cristo en el día de Pentecostés, aunque ellos habían crucificado a Cristo, lo que ellos se merecían, honestamente, era la muerte. En ese momento, ¿verdad? Lo que ellos hicieron no era digno de alabanza, de haber crucificado al Hijo de Dios. Ellos se merecían que a ellos lo hubieran crucificado. ¿Y qué dijo Pedro cuando le preguntaron? ¿Qué hacemos? Pedro, en el nombre de Jesús, y van a recibir el don del Espíritu Santo. Ahí está.
Todavía Dios lo que hace en su misericordia, tuvo misericordia de ellos y tuvo piedad y les dio. Ese es el espíritu que produce la paz. Es un fruto del espíritu, ¿me entiendes? Y si bien, con Dios. Es la más importante otra vez. La mejor relación que podemos tener nosotros es con Dios. Si tu relación está bien con Dios, aunque me vean feo, aunque me hagan el puchi, no me inviten a comer, si no está bien con Dios, o sea, si ustedes andan haciéndome el puchi, pues ni modo, pero yo estoy bien con Dios, yo no tengo problema. El problema es cuando yo estoy mal con Dios. Estamos mal, entonces sí, todo está mal. Entonces, Él vino y nos mandó que también nosotros, al entender estas buenas noticias, fuéramos y lo hiciéramos. No sé si leímos Mateo 28 del 18 al 20. ¿Alguien lo apuntó la otra semana? No. Sí, así lo leímos. Y también Marcos 16, 15 y 16. Ok, ¿cuál fue la de Corintios? ¿Qué? Sí, está bien. Sí. Es que, sí, esa es también, ya sabes cuál es esa, ¿no? Pues, mi brother, la más toda sencilla. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No es a todos, no la deben saber de memoria. Marcos 16, 15 y 16. ¿Ruli, te la sabes de memoria? Ay, sí, nomás dices que sí, a lo mejor no. Apúntala bien, ¿eh? Bueno, acuérdense que aparte de esto, sí, yo sé que ya casi terminamos. Acuérdense que, vamos a ver, te dije, puse Mateo 24:14. A ver qué dice Mateo 24:14. Mateo 24:14. Dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Pero entonces Lucas, ya me está llegando necesito operarme los ojos como mi esposa. A ver, Mateo 24:14. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Fíjate que es por eso que yo digo que todavía el fin no viene, porque hay dos países, ya nomás uno. Yo creo que ya nomás uno. Es un país en el cual todavía no entra el evangelio. Porque en Cuba ya hay mucha radio, ya donde quiera. Pero hay un país donde todavía no entra el evangelio. ¿Cuál país es este? Norcorea. Entonces, dice la Biblia que este evangelio se va a predicar en todo el mundo. Pero todavía no entra en Corea. El fin. Entonces, cuando salió la película de la Pasión, yo dije, pues ahí está predicándose el evangelio en todo el mundo. Pero a lo mejor en Norcorea no permiten. Porque ahí el Dios es el gordito, él. Él se cree que él es el Dios de los norcoreanos. Pero tiene que caer ese país. Eso tiene que tumbar. Para que el evangelio se predique también en ese país. ¿Me explico? Es que hay que estar aprendiendo norcoreanos. Para cuando llegue el momento, los que puedan ir van. Bueno, ahí está. Ahora, pero acuérdense que aparte lo importante de todas estas buenas noticias, voy a leer una escritura. O sea, ¿por qué Dios me trajo estas buenas noticias? Bueno, vamos a 1 de Juan 3. Para que vean, ¿por qué trajo estas buenas noticias? Ya sabemos que es salvación. Sabemos que también recibimos el Espíritu Santo y todo lo que Dios nos da, la remisión de pecados. Pero vino Jesucristo y nos enseñó esto. En 1 de Juan 3, del 8 al 12, lo voy a leer. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por eso apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. O sea, es muy clara esta escritura. El que practica el pecado es del diablo. O sea, ¿quiénes éramos nosotros antes de haber obedecido el Evangelio? Practicábamos ¿qué? El pecado. Es mucha diferencia a ser pecador, a ser practicante del pecado. Que lo estés practicando. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca, esa es su función, ese es, vamos a decir, su don. Entonces, si yo practico el pecado, pues soy del diablo. Pero, entonces dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, ¿quién no puede decir
que después de haber obedecido el Evangelio, las buenas nuevas de noticia, no le ha ayudado a dejar de ofender a Dios. O sea, ahora sí, como Pablo decía de los pecadores, yo soy el jefe. Pablo decía, yo soy el mero mero de los pecadores. Pero todo eso cuando estaba antes. Pero ahora cuando obedecemos el Evangelio y recibimos el Espíritu Santo, como dije hace rato, tomamos decisiones diarias. ¿Quieres dormir en paz? ¿Quieres buena relación con todos? Pues tienes la oportunidad de vivir conforme al Espíritu. O también sigues tomando tu decisión de vivir conforme a la carne. Pero como quiera que sea, ya es una bendición, ya podemos nosotros poder ver qué es lo que queremos hacer. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, tú sabes que cuando uno se bautiza, o si los babies, los niños, pues muchas veces siguen practicando el pecado, porque son niños. Y esa etapa de la niñez es bien peligrosa, porque un niño se puede caer, se puede alejar, se puede resbalar cuando es niño. ¿Qué andamos haciendo con los niños? Ahí andamos tras de ellos porque tenemos miedo que se vaya a caer y le vaya a pasar algo. Cuando son niños tenemos que estar cuidándolos. Así también el creyente cuando se bautiza pues es un niño y muchas veces no se da cuenta que sigue practicando el pecado. ¿Me explico? Pero va a llegar un punto donde no puedes seguir practicando el pecado. Tienes que hacer lo correcto. Y ya se llama madurez. Se llama que vas creciendo, que vas entendiendo el propósito de las buenas noticias, ¿no? ¿Okay? O sea, ya no puedo hacer eso. Y todo eso lo haces por tu fe, porque tú crees en Dios, no porque alguien te lo diga, sino porque Él te lo dice, porque su palabra te lo dice y lo haces por fe. Entonces dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ya tiene bastante conocimiento, ya tiene la simiente en su mente, ya hizo lo que le decía David cuando David peca. ¿Sabes la historia de David? Que se metió con aquella mujer y luego envió a su esposo a la guerra y hizo muchas tonterías. Y después que se da cuenta de lo que hizo, ¿qué fue su oración que le dijo David a Dios? Pon tu mente en mi mente para no ofenderte. Entonces, ¿hasta qué punto entendió él que no debería de ser eso? Así también muchos de nosotros tenemos ese mismo problema. Seguimos a veces practicando el pecado porque no queremos madurar, no queremos crecer. Estamos en una zona de confort. No queremos que se mueva el bote. Ay, sí, déjale, no lo muevas, no lo muevas. ¿Me entiendes? Pero se tiene que mover el bote. Tenemos de topar. Pero no puede practicar porque la simiente de Dios está en él. Y luego dice, en esto se manifiestan los hijos del diablo. Todo el que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Si yo no estoy viviendo en el Evangelio, que es la justicia de Dios, yo no amo a mi hermano. Yo no lo amo. Entonces, todavía no estoy entendiendo bien el propósito de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. O sea, es importante, hermanos, que veamos que las noticias que nos trajo Jesucristo es para dejar de practicar el pecado. En 1 de Juan 2, versículo 1 dice así, 1 de Juan 2, 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí está. Las cosas que estamos estudiando se escribieron y se anuncian para que no pequemos. Entonces,
Cuando un creyente va entendiendo que somos pecadores, que en cualquier momento podríamos cometer cualquier error porque estábamos bajo la influencia de Satanás, pues al ser transportados de ese mundo natural, entramos a un mundo nuevo, donde nuestro deber es crecer espiritualmente, madurar. Me decía, no sé el nombre, pero una persona que estimo mucho que el domingo pues casi le levantaba la cabeza de la predicación. No, esto. Y es que dijo, yo tengo que tomar una decisión. Sí, le digo, tenemos que tomar una decisión. Muchos pensamos que cuando nos bautizamos, ya supuestamente estamos de este lado, ¿verdad? Eso es lo que debería de ser, porque el bautismo con el matrimonio es un pacto, es un convenio con Dios. Pero yo pienso que cuando la gente se bautiza, veremos que a veces nos da mucho gusto que se bautizan, pero no han tomado su decisión. Andan jugando con dos banderas, andan jugando con dos señores. Y muchos a veces llegan a un tiempo y se salen. Y uno dice, pues, ¿qué no eran cristianos? No, nunca tomaron la decisión de ser quien eres. Como decía el apóstol Pablo, yo sé, he creído, yo sigo, yo ya entendí, yo ya comprendí, este es mi camino, ni a la derecha ni a la izquierda volteo, es el camino que está, y es el camino que le quiero dejar a mis hijos. Pero muchos todavía no lo siguen el camino de lejitos, como Pedro, de lejitos, ¿ves? De lejitos, sí te sigo Cristo, pero de lejitos. Y le decía a la mujer, ¿tú andabas con él? Le dijo una mujer, ¿tú andabas con ese Jesús de Nazaret? No, yo ni lo conozco, yo ni sé ni quién es él, yo ni sé quién es él. Y Cristo le había dicho, antes de que cante el gallo 3 veces me vas a negar. ¿Sí? Pedro, fíjate, y el apóstol Pedro, que le dijo, no, yo donde quiera te seguiré, yo acá, yo allá. ¿Y qué le dijo? Así también muchos nos bautizamos, está bien, empezamos como niños, pero día a día tienes que determinar de quién vas a ser. ¿Quién quieres morir? ¿Con o sin? ¿Quieres morir en el espíritu o no quieres morir en el espíritu? Los Gálatas estaban así, estaban que sí, que no, que mejor vámonos otra vez. Andaban vacilando. En Gálatas capítulo 4, versículo 19, esta escritura ya tenía mucho que no la decía, pero la voy a decir porque para que no se me olvide y esté en mi computadora. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Fíjate lo que dice Pablo a los Gálatas. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dice, porque quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo está un poco molesto con los Gálatas por varias razones. Estas personas estaban, primeramente en el primer capítulo querían pervertir el evangelio. Después querían regresar a la ley. Estas personas le estaban causando, parece a Pablo, muchos dolores de cabeza. Porque no se les formaba a Cristo en su mente. Dice Pablo que estaba como una mujer encinta en dolores de parto, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? Sí duele cuando un hermano o una hermana empiezan a salirse o empiezan a traer problemas a la congregación, empiezan a decir cosas, empiezan a dividirse, a pelearse con unos contra otros. A todo mundo afecta, especialmente a los que le piden, oye, ayúdenme a arreglar este problema, porque Cristo todavía no se les forma en su mente. Mira, la persona está molesta, no quiere ni saber nada de Cristo. Te abierta la puerta con todo y Cristo cuando es que, hermano, acuérdese, no me diga nada, a mí no me importa nada. 20,000 sermones, 30,000 sermones que uno se le quedó grabado en su mente. Por eso tenemos que entender que al venir a la iglesia, a estudiar en la iglesia, hey, ¿estás listo para ser crucificado? Bueno, sí, pero todavía no, o sea, no tanto. Bueno, toma tu tiempo, pero quizás a veces pueda ser demasiado tiempo. ¿Y por qué te lo digo? Podemos leerlo en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 12. En Hebreos 5:12 dice,
Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rendimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen el sentido ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esta escritura es muy clara, hermanos. Pablo está diciéndoles a algunos hermanos, pues ya tienen muchos años en la iglesia. Años, añales, ya tienen en la iglesia y todavía querían lechita como los niños. O sea, ¿cuál es el propósito? O sea, imagínate que tuvieras un par de becerros y pasan 20 años haciendo lechita a los becerros. O son vaquitas, pues ¿cuándo van a producir algo para ti? Nomás están sacando la leche y no están haciendo nada. Entonces Pablo está diciendo a estos hermanos, pues que ya deberían ser maestros. Ahora, ¿por qué maestros? Es bien importante la maestría en la iglesia. Un maestro, hermano, prepara clases. Un maestro no nomás prepara clases, se cuida. Años atrás, yo me acuerdo que me decían que, y yo sí creo, los maestros en los pueblos eran dignos de, ¿cómo se puede decir?, de admiración. Eran ejemplo de la sociedad, ¿no? La maestra, olvídate que la maestra anduviera en pleitos de hombres o el hombre así, era horrible ver un maestro. Pero ahora ya no, ahora los maestros son una bola de borrachos, híjole, allá en mi pueblo hay una que se llama Colonia de Amoles, se llama Colonia de Alcoholes. Son puros maestros, puros borrachos todos. Y eso me dijo una vez mi primo que era maestro en Naimor, fíjate primo, y somos los maestros del pueblo. Así que antes vergüenza te voy a dar. Pero acá espiritualmente, hermanos, un maestro pues, ya tiene una especie de deber. Voy a preparar la clase para mis jóvenes. Voy a preparar esto para los alumnos. Pero te tienes que cuidar. Tú ya vas a ser el ejemplo para ellos. ¿Sí? Tú lo vas y te ayuda también a ti. Es una oportunidad de ir cambiando, ¿qué no? De ir mejorándote, de ir madurando. Pero muchos no quieren esa respuesta. ¿Cómo te vas a salvar, hermano? Te pregunto, ¿cómo te vas a salvar? ¿Tú crees que viniendo a la iglesia, comiendo un pedacito de pan, un vasito de jugo así, ya te vas a ir al cielo? No, el propósito del bautismo es para crecer. Hasta llegar a la imagen de Cristo. Si si Dios Padre nos puso este modelo, que dijo, este es mi Hijo amado, a Él oír, este es mi Hijo amado, a Él escuchar, a Él seguir, es porque Él quiere que así como se sentó a la diestra del Padre, sacrificando todo, aprendiendo la obediencia, era hijo y padeció, así también quiere ese tipo de modelos. Este tipo de modelos son los que van al cielo. No los tibios, no los niños, no los inmaduros. El inmaduro no va a entrar a ningún lado. Y así me enseñó el hermano, yo no voy a engañar a nadie. Ni tampoco quiero que me engañe a mí nadie. Tenemos que crecer. Repito, cuando somos niños está bien. Vamos a crecer. Vamos a crecer. Vamos a explicar cómo vas a crecer. En Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Cómo voy a crecer? Primera de Pedro, capítulo 2. Y el versículo del 1 al 2. En Primera de Pedro, capítulo 2, del 1 al 2, dice, desechemos pues toda malicia, Primera de Pedro 2, 1 y 2, desechemos pues, o desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, y desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esto Dios trajo a través de sus buenas nuevas, de que nosotros, después de haber aceptado estas buenas nuevas de salvación, que es el Evangelio, cuando tú te bautizaste, te está poniendo estas condiciones para que crezcas. Desecha toda malicia. O sea, como regla de oro, cuando yo me bauticé, yo ya sabía antes de que estudiara esta escritura o que la supiera, dije el día que yo me bautice, porque pues yo no era un criminal, pero yo tomaba, fumaba, los amigotes. Entonces yo sabía que una de las condiciones que yo tenía cuando me iba a bautizar es que iba a dejar esa área. Iba a dejar la malicia, el engaño, las mentiras. Iba a dejar todo eso. Entonces dice toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones.
O sea, todas esas cosas que estaban en mi mente, que para mí eran como una especie de atracción o como un chisme, ¿no? Que, ay, cuéntame el chisme, y todas esas murmuraciones. Entonces, eso tengo que quitar eso de mi mente. Y el siguiente paso es desear, como niño recién nacido, la leche espiritual. O sea, no andar en chismes, no andar en envidias. Se supondría que cuando tú te bautizaste, esa era la condición de que tú ya no quiero vivir así. Pero te hace una cosa, hermano, muchos no la dejan. Yo pensé que sí, cuando nos bautizábamos. Y eso, no, después me di cuenta que hay mucha envidia. Yo no sabía que me tenían envidia, no sé ni por qué. Pues, ¿qué nos supone que tenemos que echar todas esas cosas? Pero hay gente que te tiene envidia, hermanos. Y olvídate, brother. La envidia es un pecado que ninguna satisfacción. Y el hermano hizo una predicación que dijo, ¿cómo le voy a tener envidia a mi hermano? Es mi hermano. Si el día de mañana yo caigo en desgracia y él me va a ayudar, pues es mi hermano. Pero envidiarlo, ¿qué me ayuda a envidiarlo? ¿Qué provecho saco? Por eso es importante desechar todas estas cosas. Y otra vez, todas esas cosas vinieron por las buenas noticias y Cristo vino a deshacer esas obras. ¿Las obras de quién? Del diablo. Satanás es malo, es engañador, Satanás es un hipócrita, Satanás es un envidioso y es murmurador, destruye. Es como un carcaquema que te quema. Es como dice la Biblia, que un cerillito enciende un fuego. Él nomás está viendo a ver quién le abre la puerta para que entre y haga el incendio. Por eso dice la Biblia que debemos de velar y orar. Bueno, ahí termino con el 17, voy al 18. Efesios 2, 18, sigue diciendo lo mismo. Sigue diciendo lo mismo sobre el tema de las noticias, de las buenas noticias y por qué estamos aquí. En Efesios 2, 18 dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Siempre hemos enseñado, y lo seguiré enseñando hasta que yo me muera, que el que dirige la obra, el que enseña la palabra es el Espíritu, no es el hombre. La razón de la iglesia, la existencia de la iglesia es por el Espíritu. Un papelito inclina. La iglesia es obra del Espíritu Santo, no es obra de hombre. El Espíritu Santo se engendró en los hombres y fue el que dirigió la iglesia en el primer siglo. Vamos a Hechos 28 para explicarte, para que veas por qué estás en la iglesia, por ese espíritu. Por ese espíritu todos entramos al mismo cuerpo, al mismo espíritu. En Hechos capítulo 20, versículo 28. Mira lo que dice. Hechos 20, 28. Dice, por tanto mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Fíjate bien. Por tanto mirar por vosotros y por todo el rebaño. Este es el rebaño, es la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Dice, por tanto mirar, velar por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ahora aquí hay una pregunta. Oiga, perdón, ¿tenemos obispos? No. Aquí todavía en la iglesia no tenemos obispos, o sea, ancianos, pastores. ¿Y por qué no? Pues quizás todavía estamos bien inmaduros. Quizás todavía no hemos tenido hermanos que ya estén listos para dar la vida por los demás, ancianos, con sus características. Entonces, la pregunta sería, entonces, ¿quién nos está apacentando, hermano? Si no tenemos obispos, ¿quién nos está apacentando? ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo está guiando, no los hombres. Mientras no haya ancianos llenos del Espíritu Santo, que sea lo mismo, el Espíritu Santo es el que está dirigiendo la obra. Pero por eso siempre tenemos que estar velando y orando que a mí no me vaya a agarrar el chamuco y empiece a decir otras cosas que no tienen sentido. O un hermano empieza a decir otras cosas que tampoco tienen sentido. O sea, no están de acuerdo al Espíritu. Pero es el Espíritu el que debe dirigir a la iglesia porque el Espíritu Santo es el que debe de ser el dirigente de todos ustedes. Cada uno que ha recibido el Espíritu Santo deben de ser guiados por el Espíritu. Y el Espíritu de él y el mío no se contradice.
Yo digo una cosa y el hermano la afirma. Él la dice y el otro la de que te afirma, porque es el mismo espíritu. Pero el día que ustedes vean que el hermano y aquel nos agarramos, ya estamos uno con otro espíritu y otro. Ya no tenemos el mismo espíritu. Pero otra vez, el Espíritu Santo es el que nos trajo el Evangelio, la palabra de Dios. Nos habla de Cristo, el Espíritu Santo. Nos dijo lo que pasó en el tiempo antiguo el Espíritu Santo. Nos sigue hablando el Espíritu. El Espíritu Santo habla a través de sus instrumentos. No somos así como una pluma, pues, como un tenedor, un cuchillo. El Espíritu Santo es el que habla a través de la persona que se presta. Dios no te va a usar si tú no quieres, porque también es voluntario. Si tú no quieres ser maestro, si tú no quieres ser predicador, cuando estábamos en la montaña, ¿qué le pregunté a Alejandrillo chiquitillo? No, el hermano le preguntó. ¿Qué le dije? ¿Qué le dijo el hermano Luis a Alejandrito? ¿Quieres ser predicador? Sí. Lo dijo que sí, ¿ves? O sea, no dijo, déjame pensar, tal vez, a lo mejor. Sí. Cuando el hombre dice, sí, Señor, úsame, Dios lo va a usar. Porque Él dice, yo quiero que tú me uses. Yo quiero que uses mi tiempo, mi esfuerzo para poder hacer tu mandamiento. Vamos a 2 de Corintios 12. 2 de Corintios 12, 12 y 13. Dije 2 de Corintios 12, 12 y 13, ¿verdad? Pues no, esa es primera. Es que si no es chanachón. Dice en 12:12, primera de Corintios, porque así como el cuerpo es uno, porque así como el cuerpo tiene muchos, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, así porque por un solo espíritu fuimos todos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un espíritu. O sea, la iglesia se compone de muchos miembros, como el cuerpo, pero cada miembro tiene su función. Cada miembro del cuerpo tiene su función, y es muy importante que empecemos a ver que todos los miembros deben de trabajar de acuerdo a su función, de acuerdo a sus dones, para que la iglesia pueda trabajar, como el cuerpo. El cuerpo trabaja de una manera perfecta, maravillosa. Ver cómo el cuerpo trabaja. Yo siempre digo a Camelín de su niño, cuando estos niños se enferman, no te preocupes, dije, estos chamacos ya traen una garantía de solitos se curan. Es su naturaleza, de su cuerpo. Tiene sus reacciones. Les puso eso a ellos. Se enferman y se curan. Así también el cuerpo es muy especial. Y entonces dice la Escritura, hermanos, que por ese Espíritu fuimos todos bautizados. Ese Espíritu bautizados en el cuerpo. ¿Ya ves? No en muchos cuerpos. No en muchas iglesias. El cuerpo es el cuerpo. Así es que, a quien sea, ustedes tienen el Espíritu y todos ustedes tienen la bendición. El mismo Espíritu Santo que les predicó a los apóstoles y a los primeros seguidores de Cristo, el mismo sigue predicando por medio de sus siervos. Y eso te da una idea que por qué el mundo no se ha destruido todavía. Si el Espíritu ya no encuentra que se preste, ya no encuentra a nadie que quiera hacer el bien, ese será el fin del mundo. Cuando ya el hombre se entregue completamente a la maldad, a su deseo carnal, a su ignorancia, a su lascivia, a su pecado, entonces el Espíritu Santo ya no puede entrar porque Él pide permiso. ¿Sí me explico? Él no va a entrar en tu vida a fuerzas. No lo va a hacer, nunca lo va a hacer, porque eso va en contra de su naturaleza. Dios, hay gente que dice,
Para Dios no hay imposibles, claro que sí hay imposibles. Él no puede entrar en tu vida. Él no te puede obligar a nada. Tú le tienes que pedir. Tú le tienes que decir, Señor, ayúdame, úsame. Como dije el domingo, como el ciego, quiero ver. Yo quiero ver, o sea, no físicamente, quiero ver exactamente cómo es la vida en realidad. Entonces, el Espíritu Santo trabaja en sus siervos. En Apocalipsis 3:20 lo explica. Apocalipsis 3:20. Dice, en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Está diciendo que el Espíritu Santo está llamando a tu puerta. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo el Espíritu se está llamando a tu puerta? ¿Lo vas a esperar tú ahí en la noche para que te llame? No, alguien te está tomando el tiempo para ser guiado por ese Espíritu para que te hable. Te está diciendo lo que tienes que hacer para que puedas ser salvo, para que puedas agradar a Dios y tengas una comunión con el Padre. Te está tocando tu puerta. ¿Cuál es tu puerta? ¿Dónde está tu puerta? Tu mente. Si cada predicación que tú oyes, el Espíritu Santo nos está diciendo dónde está mi error, dónde está mi problema. Te está tocando. Si tú oyeres, o sea, si tú abres tu puerta, si eres una persona de fe y abres tu mente, entonces dice yo, Jesucristo y mi Padre, vendremos y moraremos contigo y cenaremos contigo. ¿Dónde está lo malo ahí? Te está pidiendo permiso. Si tú no quieres, no hay problema. Quédate con tu mundo. Porque un día ese cuerpo le va a pegar gangrena o cáncer o diabetes y ahí quedas. Entonces sí, ya a veces es muy tarde. A veces que hay personas que se quieren burlar de Dios. Dice el hermano Marcos que cuando él andaba predicando, una vez le predicó a su vecino que siempre traía su botella de whisky con su puro. Y un día le quiso hablar de las buenas nuevas, ¿no? Le gustaría estudiar la Biblia. Eso es para mujeres y niños, dijo. Va, entonces necesitan a alguien que les enseñe. Así le dijo. Dice que a los 3 meses le detectaron cáncer desde el ombligo hasta acá arriba. Cáncer. Y estaban, háblenle al mismo Ángel, si lo podía ver. Y fue a verlo al hospital. Y que le decía así, ya no podía ni hablar. ¿Qué se puede hacer? Se encomienda su alma a Dios, le iba a decir, hermano. ¿Tú crees? No le iba a decir, pues ya para qué lo quiere Dios ahí. Fíjate, me ha pasado a mí, hay personas que les he predicado, todavía están bien y a los 3 meses se mueren. Como que es una advertencia, te estoy advirtiendo. Ya es bastante como que ya llenan el, ¿cómo se llama? Llenan el jarrito. Ya es demasiado, gotita por gotita se va llenando el jarrito. Vergüenza por vergüenza. Y Dios tiene mucho tiempo, misericordia, pero también tiene límites. Lo hemos visto, hermano, no crean que les deseo a nadie nada mal. Yo lo he visto, los límites cuando dice hasta aquí llegué con este hombre. Tuviendo el tiempo de haber cambiado, de haber hecho lo correcto, no quiere. Entonces, es importante cómo el Espíritu Santo es el que habla a través de sus hijos. Y es bien bonito, hermanos, porque aquí lo importante es que cuando tú le predicas a alguien y no lo obedece, no es. Yo hasta la verdad le he dicho a la hermana que me topo con una pareja, pues si quieren estudiar la Biblia, estoy como, pues si quieren estudiar la Biblia. Porque si me dicen vivo allá hasta Laina y por allá, pues voy a tener que ir hasta allá a estudiar con ellos. Digo, pues si gustan un curso, pues déjenme empezar. Sí, piénselo, no se preocupen. Yo ya les sembré. O sea, cuando Cristo venga, dice Dios, si tú miras al pecador y no lo amonestas, él morirá por sus pecados. Pero la sangre te la voy a demandar en tu mano. Tú tuviste contacto con esa persona. Tú hablaste con esa persona. Y no le dices nada. Dice, él morirá, pero la sangre te la voy a demandar en tus manos. Tú eras la luz, eras la sal del mundo. Ahora, si yo le digo al pecador, lo invito y no quiere, él morirá, pero yo libré mi alma. Noé predicó 120 años. Imagínate.
les predicó que se arrepintieran, que cambiaran de actitud y que vinieran a trabajar al arca, que la edificaran la arca. O sea, es como edificar la iglesia. Yo voy a entrar a la iglesia porque la vas a edificar. No vas a venir a hacer piedra de tropiezo. Quiero edificar la iglesia. Entonces, Noé les predicó 120 años. ¿Cuántos se arrepintieron? Los hijos estaban con él. Pero todo el pueblo, ¿cuánto se arrepintió? Pero falló él. ¿Acaso Dios le demandó la muerte de todos? Él les dijo, él les advirtió a través de su siervo Noé. Así también nosotros, ahora, a través del Espíritu que tenemos que amonestar a aquella persona que no ha obedecido el Evangelio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a 2 de Timoteo 2. 2 de Timoteo 2, del 23 al 26. 2 de Timoteo 2, del 23 al 26. Ahí te va la primera. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Observen, hermanos, muchos me han platicado, oye, hablo con esta persona y empiezan, que acá, que quién sabe qué, que se las avienta de quién sabe de todos lados, ¿no? Y así le dije la otra vez a mi ahora sí que a mi discípulo Ruli, que topó, olvídate, ese señor no quiere nada con el Evangelio. Busca a los verdaderos adoradores. ¿Y cómo voy a conocer a los verdaderos adoradores? Los ciegos quieren ¿qué? Quieren ver. Esos ciegos quieren estar ciegos. O sea, si alguien te está trayendo contienda, insensatez y tú le dices de la palabra, ¿no? Mira, esto dice Cristo. Sí, pero que a mí me dijeron que hay otro evangelio que es de San Judas y que quién sabe qué, que esa persona no es la verdad. Anda buscando excusas necias, insensatas. ¿Qué te dice? Desecha. Ya le dijiste, ese no quiere nada con Cristo. ¿Sí me explico? O sea, tú tienes que conocer el terreno, ¿me entiendes? Tú tienes que saber a quién le estás hablando. No voy a tirar mis perlas a los. Ustedes lo dijeron. Dime. ¿La mayoría no quiere? Bueno. Vamos a pensar esto. Vamos a decir que tú conoces a una persona un día y le dices eso, ya la desecha. Pero vamos a decir que tienes una persona que la ves todos los días, ¿verdad? Y le dices, ok, nomás siembra poco a poquito. Cuando empiece la legata, ya cambia el tema y ya le sembré un poquito. Que ellos vean algo diferente. Sí, tú ya no te pongas a hablar con él. Bueno, ahí está la sabiduría, brother. Espérame. Ahorita vamos a ir leyendo, ¿no? Entonces, primero hay terreno. Tú dices, estaban tus papás. ¿Quién no quiere que te salven? Todos queremos. Yo quería que mi mamá le hablaba y ella se agarraba y que no. Y mi mamá, ve y dile a este hombre, ¿qué dice? Atrás con cosas así, ¿no? Y luego, cuando venía al estudio, se quedaba dormida. Pero ella venía. Ella sí quería estar aquí, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tú tienes papás y como, ¿qué decía Pablo? Pablo, inclusive, ¿saben qué dice Romanos 10 del 1? ¿Recuerdan? Bueno, yo se lo voy a decir, yo no que miento, digo de la Biblia. Romanos 10 dice, pues yo miro que tienen celo de Dios. O sea, el anhelo de mi corazón para Israel es para salvación. Porque yo miro que tienen mi ciencia. O sea, tú miras que tus padres creen en Dios, que luego Dios. Y así Pablo también, el anhelo de su corazón para Israel era para salvación, porque él miraba a su celo de Dios, pero no era conforme a la palabra. Porque ignorando la palabra de Dios, establecían su propia justicia. Entonces lo único que nos queda, mi brother, es ejemplo y sembrar con ellos. Bueno, no, la misericordia no la tienes tú, la tiene Cristo. Cuando tú vas y le predicas a alguien, sea quien sea, haya pasado ahí, ya Dios le está diciendo a esa persona que si quiere escuchar, Él te va a decir, sí, ¿dónde es? Como sea. Pero si Él te dice, no te está rechazando a ti, está rechazando a Dios. Te estoy diciendo que Noé predicó 120 años, nadie quiso la misericordia de Dios. Por eso quizás, mira, pero ahí te va. Tú le predicas una estadística. Los testigos de Jehová, para poder convencer a una persona de su religión, tienen que pasar con 100 personas. Si nosotros le hablamos con 10, convencemos a uno.
Si tú le hablas a 10 personas, vas a convencer a uno. Ahora, nuestros padres es diferente. Inclusive Cristo dijo, el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Tú siémbrale y tú sigue a Cristo. Deja que Dios haga la obra en ellos. Y si ellos algún día tú haces oración, Padre, ten misericordia de mis padres si tú quieres. A veces no va a tener porque Dios mira su corazón que es muy duro. A lo mejor le pasa lo que la mamá de Pedro, el chiste que contaba mi mamá. ¿Tú no sabes el chiste de la mamá de Pedro? Pues es que la mamá de Pedro pues se murió y se fue al infierno. Y en el infierno y pues ahí va Pedro a hablar con el Señor. Señor, pues mi mamá me está pide, ayúdame, dice, ayúdame a sacarla. Tu mamá no tiene remedio. Dame chance, ándale. Haz una cola de pura cebolla. Y aviéntala y dile a que salga. Ok, pues ahí está el pobre Pedro haciendo las colas de cebolla. Mamá, ya el Señor me dio el método para que te salves. Te van. Y la avienta, le cola dice, adiós, súbete, mamá. Y empieza a subir la señora. Pero en la subida se le demonios. Los otros, llévame contigo. No, más vino por mí. No, más vino por mí. Sáquese por allá. Mi hijo vino por mí. Y ahí, y se le empiezan a montar todos los diablillos ahí con ella. Ella va subiendo y hace una bolota y ¡pum! Se revienta la cola de cebolla. Y va y le dice Pedro a Dios lo que pasó. Te dije, ¿qué le cuesta? Sube, que suban los demás. Ahí, aquí tú salvas los demás también. Pero ni ahí tampoco. Es que ese cuento cuenta que hay gente que no va a querer. No va a querer y precisamente es difícil que a veces nuestra propia familia nos rechace. Cuando uno predica el evangelio a su familia, la familia es la primera que te juzga. ¿Quién eres? Borrachada hace un año, ahora me vienes a hablar. No, mira acá el padrecito, ese sí tiene título. Ese sí fue a la universidad. ¿Qué? No te quiere interés. Y hay gente que es ¿de qué? Dice de hueso colorado. No la va a hacer cambiar, por más que le prediques. Y yo le pregunto, ¿crees que Dios no quiere misericordia de ellos? Dios sí quiere salvarlos, pero ellos tienen un corazón de piedra. No quieren cambiar, es como una montaña. Pero tú sigues insistiendo, pero también a la vez, ábrete por otro lado, busca a los verdaderos. O sea, pum, es como quieres penetrar, no, por aquí no se puede, voy por otro lado. Voy por otro lado. La cosa es que todos los días debemos de estar sembrando la palabra de Dios, pero aquí dice, si te topas con un tipo de personas que te está atacando y que no, ya no estés discutiendo. No lo vas a salvar. Aguitado. ¿A poco no le estás hablando y hasta te metes en pleitos? Y sí, aquí no le ayudé a mi compa para nada. Salí yo hasta más, como yo hablé ahí, ¿no? Y a todos nos pasa, a todos nos pasa que a veces. Dice el versículo 24, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso con las personas que les vas a predicar, ¿no? Sino amable, para con todos, apto para enseñar y sufrido. Una de las cosas, por ejemplo, cuando yo me topo con cualquier persona, por primera vez que voy a estudiar la Biblia, con cualquier persona que sea, lo amable es primero. ¿Qué tal? Ahí con los nietos de la hermana Celina. Chavalos, se van a casar, qué valientes, qué bárbaros. Está bien, ¿verdad? Oye, felicidades. Pues ya ahí les saco una sonrisa. No te imaginas ellos todos nerviosos y yo también espantado. Pues nos espantamos todos. No, amable, con virtud, que vean que pueden confiar contigo. No, espérate, eres amable y luego empiezas a hablar de la Biblia, más confían en ti. Porque si no, oye, este me está hablando de la Biblia, me está diciendo lo que dice la palabra de Dios. Que van a empezar a tener una cierta de comunión o confianza contigo. Eso es muy importante, estar creando una confianza con tu estudiante, que puedan confiar en ti, que lo que estamos hablando es la verdad y de aquí no sale nada. Entonces dice, porque el siervo del Señor no debe ser sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Tenemos que saber algunas escrituras. Y aparte de saber algunas escrituras, tenemos que sufrir. Ya sea que si él dice que sí quiere estudiar, porque a veces que se quieren agarrar con, no, dile que si quiere estudiar, que si quiere saber, tenemos un curso bíblico. Entonces cuando ellos te dicen que sí, desde ese momento vas a empezar a gastar un poquito de dinero en esa persona. Dinero, tiempo y esfuerzo. No importa. Porque el Señor te lo va a recompensar 100 veces más.
Se lo dijo a Pedro. Le dijo Pedro, Señor, dejé mi trabajo, dejé mi casa, dejamos todo. Dice, de cierto te digo que el que haya dejado casa, familia, trabajo, por causa de mí y del Evangelio, que no sea 100 veces recompensado en esta vida y en la venidera. Yo te garantizo que si tú tienes fe en Dios y predicas la palabra de Dios y gastas poquito dinero, lo que sea, Dios te lo va a multiplicar mucho más. Eso sí te lo garantizo. Dice que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda, ahí está, quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Quizás Dios les conceda que tenga misericordia de ellos. Quizás Dios les quiera perdonar sus maldades. Pero Dios también quiere ver parte de ellos, que ellos también se humillen y que también reconozcan que lo han ofendido y que le deben. Que Dios les entregó una vida, familia, todo lo que les ha dado y que ellos lo han echado a la basura. Ellos también tienen que aceptar que han cometido una falta. Cuando la persona empieza a aceptar sus errores, entonces Dios le va a conceder que se arrepienta. Y que conozca la verdad. Y el 26, fíjate bien lo que dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Quién tiene el problema? ¿El que está predicando o el que está escuchando? El que está escuchando tiene el problema. Yo no voy a ir a machucarlo más, ya está todo machucado. Tampoco voy a ir a condenarlo, ya está condenado. Tampoco voy a decir que está perdido, ya está perdido. Yo voy a ayudarlo a ver cómo te puedo ayudar. Eso es amor. ¿Cómo puedo ayudar a esta persona? Mira, tiene muchos problemas, está muy triste, se está divorciando, tiene este problema y todo eso. ¿Cómo le ayudo, Señor? Dame sabiduría para ayudarle. Ese es un anhelo, igual con los padres, con el que sea. Está todo contencioso. ¿Y cómo le ayudo? Y en medio de esa contienda puede haber sabiduría de tu parte. Yo me acuerdo una vez mi primo de Hermosillo estaba hablando pestes de Cristo. Ya no me acuerdo cómo le dije. Sí, ¿cómo voy a creer un Dios que mataba animales y sacrificio de sangre? Pues que es tiro, que todas esas cosas. Yo no le dije nada. Yo no le dije nada cuando estaba con toda esa contienda. Yo no le dije absolutamente nada. Yo no creo en Dios. Pero no sé cómo se voltearon las cosas. Le dije, gracias a esa sangre que tú estás hablando de vampiros, Cristo dio la vida por ti y por mí. Murió en la cruz. Esa sangre que se derramó, mis pecados. Me limpió mis maldades. Y no me acuerdo cómo le dije, entonces ya él como que empezó a escucharme. Muchas veces los escuchamos, contienden, dicen cada tarugada. Uno. Y cuando me dejan hablar, Dios me enseña cómo le vas a enseñar a él. O sea, y se queda calladito. Porque ya voy a terminar con esto. Segunda de Corintios 10:5. Segunda de Corintios 10:5 y ahí vamos a terminar, hermano. Segunda de Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, o sea, contra Cristo. Los altivos se levantan contra Cristo, contra la verdad, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aún así, cuando uno con un estudiante, le digo, ¿qué te falta? ¿Qué necesitas más? ¿Ya sabes lo que es el Evangelio? Ya. ¿Ya sabes que Cristo murió por ti en la cruz? Fue sepultado y todo el tercer día, ya. Si ya conoces el Evangelio, ¿qué te detiene? Si ya sabes el propósito de la iglesia, ¿qué te detiene? Dame una razón. Una razón que valga la pena. Si hay una razón más grande, todos nos dejamos el Evangelio y nos vamos con tu razón. Pero tiene que ser una razón muy grande, que nos digas, es que esto y esto hago. Pero créemelo, no hay ninguna razón por no escuchar. Dios te bendiga, que vamos a entonar un himno de invitación que nuestro hermano ha preparado.